La Guerra de Malvinas es una herida abierta en el pueblo argentino, y en cada lugar se la recuerda de manera distinta. En la región patagónica, debido a la cercanía con el territorio malvinense, el conflicto se vivió de forma más profunda. En nuestra ciudad, Caleta Olivia, residen algunos veteranos de guerra. Entre ellos están Sergio Ferreira, quien se desempeñó como enfermero camillero durante el desarrollo del conflicto, y Pablo Carrizo, como soldado conscripto del ejército. ¿Cómo fue su experiencia personal en Malvinas? Mi primera experiencia fue la novedad, ¿no es cierto? Eh, Tenía 18 años y eh, la primera vez que salía de mi casa en realidad. Y bueno, fue un poco fuerte por el hecho de que uno a los 18 años no tiene, eh, no, o sea, no esperás estar en una guerra. Eh, bueno, tuvo varias etapas, ¿no? La primera, digamos, es cuando nosotros recién llegábamos, cada uno se dedicaba a una tarea específica, ¿no? Mi misión era formar parte de una tripulación que iba a primera línea a buscar heridas, ¿no? Entonces, primero como que nos dedicábamos a armar el espacio, todo bien. Después ya a medida que se acercaban los ingleses, como que iba todo cada vez poniéndose más agresivo, más inquietante. También los militares estaban más locos, ¿no? más nerviosos, y bueno, ya después cuando concretamente vino el desembarco y atacaron, ¿no? Que nos encontramos con la guerra propiamente dicha, que nosotros éramos chicos, qué sé yo, pibes de 18 años, 19 años, que nunca habíamos visto una cosa así, entonces nos sorprendió, ¿no? ¿Cuáles fueron sus expectativas al ir a la guerra? Ir la expectativa como todo joven, ¿no es cierto? Y conocer algo que siempre lo habíamos leído en los libros cuando iba al colegio. Siempre lo había visto en los manuales, en saber que las Malvinas eran argentinas, pero nunca había pensado en estar ahí. Y bueno, la expectativa también de cumplir con a lo que habíamos ido, y la expectativa también de vivir una guerra y no saber lo que podía llegar a pasar. Y bueno, el regreso que sea lo antes posible, y bueno, que volvamos todos este, como habíamos ido, enteros, con vida. Ninguno pensaba seriamente en la muerte en ese momento, ni pensábamos que alguno iba a morir. ¿Cuál fue la herida más profunda que le dejó la guerra? Mira, creo que la herida más profunda que te deja la guerra es que, que las cosas que pasan son en vano, ¿no? Eh, que no sirvan para aprender las cosas. Eso me parece que es lo más desilusionante que hay, ¿no? ¿Cuál era su sentimiento estando en la guerra? O los primeros días fue de poco de no saber lo que iba a pasar, un poco de orgullo, ¿no es cierto? Un poco de expectativa con respecto a todo lo que íbamos, lo que y estábamos viviendo y lo que podía llegar a suceder, aunque bueno, no esperábamos que llegara en sí la guerra. ¿Qué fue lo que más le costó al momento de irse? Y el momento yo creo que más costó fue, bueno, el hecho de saber que íbamos a ir a la isla en sí, posiblemente una guerra, y costó a mi familia, yo sé que les costó, y bueno, tampoco me pude despedir de ellos. Al volver yo sé que fue un poco duro para ellos el enterarse de que yo había ido a la isla. No me pude despedir de ellos. Por un lado creo que fue mejor, porque si no hubiese sido peor el habernos despedido. ¿Cómo se reinsertó en la sociedad? Bueno, creo que cuando volvimos sí, fue también varias etapas, fueron sucediendo diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando volvimos era como
como que había un gran silencio, nadie quería hablar de esto, pero al mismo tiempo todos querían ayudar, conseguirnos un trabajo, o el que tenía que estudiar que termine sus estudios, o el que quería la universidad ayudarlo para que vaya. Yo creo que, mira, las Malvinas fue el último, para mí, ¿no? El último momento patriótico que vi de este país. O sea, que vos veías a la gente que estaba toda junta, ¿me entendés? Los cabezas con los de guita, ¿viste? Los negros con los viejos con los jóvenes, todos querían ir, todos laburaban. Lleven esto para los soldados, se sacaban las joyas, ¿viste? Cuando vos entregas todo, llevate el auto, o sea, todo era de todos los argentinos. Un momento muy solidario y creo que lo que más rescato es eso. ¿Existe un centro de veteranos de guerra en Caleta, Olivia? Existe un centro de veteranos de guerra que cuesta muchísimo concretarlo, porque por dos razones. Primero, que somos muy pocos, somos 7 personas, cuesta mucho juntarnos. Hay uno que murió, hay dos que están recontra locos, acá de nosotros, ¿no? La gente no sabe que están locos, pero están muy rayados y es difícil hacer cosas con ellos. Hay otros que son pastores evangélicos, 2 son pastores evangélicos, entonces como que somos gente muy distinta y es muy difícil coordinar algo. A todo esto agregarle todos los inconvenientes que tenemos durante todo este tiempo. Me refiero que el intendente está tan ocupado siempre en otras cosas. No están ocupados con el corte de ruta, que están ocupados con un montón de cosas y nunca no tenemos tiempo para juntarnos, para que nos ayuden a construirlo, para donde nos dan el lugar, qué sé yo. Es como que, ¿viste cuando no se dan las cosas para hacerlas? Bueno, me parece que es un momento histórico donde depende de que nos juntemos y que haya la voluntad de hacerlo. De eso depende nada más. ¿Cómo ve la sociedad actual a los excombatientes? Yo creo que hoy se nos ve desde otro punto de vista un poco más con respeto, pero bueno, falta todavía. Hay gente que todavía nos tiene lástima, otro que nos trata con indiferencia. Por ahí se nos recuerda solamente el 2 de abril, después ya el día 3, el 4 ya no existimos, hay promesas que se hacen para esa fecha y después no se cumplen. Y acá en el sur, más que nada, bueno, somos un poco más contenidos, más reconocidos, porque la guerra se vivió de otra forma acá en el sur. Es una guerra continua que todavía tenemos contra el olvido. Por eso se han formado muchos centros para que esto siga adelante, porque si no, ya hace rato esto se hubiese pasado al olvido. ¿Cree que algún día recuperaremos las Islas Malvinas? Creo que en estos momentos es un momento que no podemos ni pensar en recuperarla. Sí, está bien que sigamos diciendo que son nuestras, que nadie se olvide, pero ¿saben qué? En el mundo sigue ganando el que es más pesado, tiene más plata y es más fuerte. La guerra dejó marcas inolvidables y para muchos insuperables. Forma parte de una historia viva que está presente en los corazones de cada argentino. En nuestra ciudad se conmemora cada 2 de abril, pero el sentimiento está latente día a día. Existen diversas formas de recordarlo, entre ellas una plaza, diferentes monumentos, exposiciones que se realizan anualmente y un mural pintado por un vecino de la ciudad como un agradecimiento sincero a los que participaron de la gesta de Malvinas y que plasma una carta de un soldado a su padre, que relata: Sarmiento, Chubut, 27 de marzo de 1982. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuenta de mis actos a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión? ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su Hijo, totalmente carente de méritos,
viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda de nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura de la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto. En la actualidad, seguimos siendo testigos de las heridas que dejó la guerra. En Puerto Santa Cruz, una localidad cercana a nuestra ciudad, encontramos una historia de posguerra. Una historia impactante que nos muestra lo difícil que fue para los veteranos reinsertarse en la sociedad. Bernabé Belmar optó por guardar silencio durante 28 años, llevando en su interior una carga de sentimientos que solo comprenden aquellos que vivieron la guerra, aquellos que compartieron el frío y el dolor, aquellos que compartieron la lucha y la defensa de algo tan propio como el territorio. Belmar dejó su casa y la escuela en su natal Río Pico Chubut a los 16 años, para trabajar como peón rural, soportando las grandes distancias, los vientos fríos, los crudos inviernos y la soledad. En esas condiciones, Belmar fue convocado a prestar el servicio militar obligatorio en el Regimiento 25 de Infantería de Sarmiento, Chubut. En 1982 debió defender el aeropuerto en Puerto Argentino. Él sabía que iba a volver. Belmar relata que haber nacido y trabajado en el campo le sirvió. Ya sabía lo que era el frío y dormir afuera, declaró. Luego de la rendición y ya de vuelta en el continente, volver fue difícil. Él no volvió. Eligió la soledad del campo y quizás, pensando que el tiempo cerraría heridas, Belmar, increíblemente, aún no ha regresado con su familia en su Río Pico natal. Trabajó como peón rural en distintos campos de Santa Cruz. Hacia el 2008 se encontraba en un puesto de estancia en las cercanías de Puerto Santa Cruz. Los veteranos comenzaron a visitar al paisano veterano de guerra, tal como se rumoreaba. Este rumor se confirmó posteriormente. Belmar efectivamente figuraba como integrante de la Compañía A, que fue el aeropuerto de Puerto Argentino. Sin lugar a dudas, es veterano de guerra y no contaba con ningún trámite iniciado. El paciente trabajo de los veteranos de Puerto Santa Cruz fue rindiendo sus frutos y Belmar fue llevado al pueblo en junio de 2009, donde la gestión de los veteranos de guerra de Malvinas y el gobierno municipal le brindó una casa. Más tarde, el gobierno provincial reconoció al héroe de guerra olvidado y el ejército lo galardonó entregándole la medalla correspondiente a los 25 años de la gesta de Malvinas. Por otra parte, Sergio Ferreira vive el recuerdo de otra manera. Está a cargo de una asociación llamada Cuatro Vientos que intenta mostrar a través de obras de títeres sus experiencias personales en la guerra. Para finalizar, creemos que la guerra vivida dejó heridas que hasta el día de hoy permanecen abiertas para todos los argentinos y especialmente para los veteranos que forman parte de una historia viva que camina entre nosotros. Como jóvenes, tenemos la obligación de luchar en una guerra constante contra el olvido, para que esta historia no haya sido en vano. Tenemos la certeza que la bandera argentina finalmente flameará en suelo malvinense. Las Malvinas son argentinas. Los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos, porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo.